Muy buenas noches, iglesia. Qué gusto poder estar nuevamente juntos en este estudio de los jueves, en este tiempo que reservamos por la noche de los días jueves para poder estar juntos y poder meditar en este tema acerca de la historia completa de la Biblia en 16 versos. Bueno, pues estamos ya en la sesión número 8. Hemos avanzado casi a la mitad. Así que vamos a irnos avanzando en los diferentes pasajes. Hoy vamos a dar un salto bastante grande. Recordemos algo también que quisiera yo compartirles. Cuando estamos estudiando la Biblia, específicamente en esta historia de la redención, algunos pensarán, bueno, ¿y por qué no se tocan pasajes de ciertos momentos históricos de la Biblia? Bueno, lo digo porque hoy vamos a dar un brinco desde Éxodo hasta el primer libro de Samuel. Recordemos que hay partes de la Biblia que son anacrónicos, que aunque están en un orden canónico, como nosotros lo conocemos, como aparecen en el texto bíblico, o literalmente en la Biblia, no quiere decir que ese es el orden cronológico de las cosas. Esto lo digo para que no generemos alguna expectativa de decir, lo vamos a ir viendo en los diferentes géneros literarios, ¿no? Lo estamos viendo de acuerdo precisamente a lo que conocemos como el camino de la salvación. Entonces, hoy pues nos toca hablar acerca ya de cómo es que el hombre, de este que hemos hablado, que irrumpe en el pacto de Dios, en el huerto del Edén, después Dios trata de restaurarlo lo hemos visto con Abraham, después lo vemos con su descendencia, después con Moisés. Ahora vamos a hablar de un personaje también muy icónico en este orden porque tiene una razón de ser, tanto histórica como profética y bíblicamente, hablar acerca del rey David. Entonces, pues vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. Gracias a todos aquellos que se están conectando, gracias a aquellos que toman un tiempo después para con calma poder mirar el tiempo de estudio bíblico. Que el Señor les bendiga. Gracias por ser parte de este tiempo de cada día jueves por la noche. Como lo hemos dicho, estamos haciendo un esfuerzo para que no interrumpamos ya las clases y podamos concluir con este interesante tema. Yo creo que muchos de nosotros nos ha tocado ciertos temas bastante interesantes. De hecho, lo he tratado de ir complementando con los sermones dominicales. De hecho, el domingo pasado hablamos un poquito acerca de Abraham, aunque el tema tenía que ver con Ezequiel, pero hablábamos un poquito del tema de la fe, que a Abraham le es contada para ser padre de la fe. Pero bueno, vamos a entrar de lleno a nuestro estudio. Esta sesión número 8 titulada El Rey David. El rey de una promesa que cambió la historia. Quizás tendríamos que recordar un poco el contexto histórico de Israel. Vienen de un tiempo después de estar con Moisés. Moisés no entra a la tierra prometida. Es Josué quien dirige al pueblo a cruzar después de 40 años hasta que muere toda esa generación y se levanta una nueva generación que va a cruzar con Caleb y con Josué en la tierra prometida. Los icónicos pasajes, mira que te mando que te esfuerces, no temas, seas valiente, hasta aquel pasaje icónico de yo y mi casa serviremos al Señor. Pero es interesante aquí algo, que a veces yo lo he mencionado mucho y pareciera ser que hoy día vamos enfilados a repetir esa historia. Y esa historia es que cuando Josué parte al sueño eterno, al descanso de los santos, cuando muere, dice la Biblia que se levanta una generación que no conoció a Dios. O sea, que no. Una generación totalmente, como si hubiera sido un reset total. Y entonces esa generación, pues lo que hace es querer imitar lo que estaban haciendo, la advertencia de Josué, ¿no? Los dioses, los modelos y diferentes cosas que servían a pues el mundo que no estaba dentro de esta línea que hemos venido estudiando. Y de ahí pues tenemos los jueces buenos, jueces malos.
Hasta que un día el pueblo dice, bueno, queremos un rey. Y es ahí donde llegamos a esta parte de la historia bíblica. Digo, aquí ya resumí varios libros de la Biblia, pero bueno, vamos a entrar de lleno a esta parte donde pues el plan de un monarca y precisamente la respuesta inesperada de Dios. ¿Sí? Pasamos de la teocracia, de lo que se le conoce el reinado de Dios, a pues a la monarquía, donde es un hombre el que va a ser ahora el representante ante Dios como autoridad por la inspiración de otras cosas. Pero pensemos en esto un momento. Hay una frase que quizás muchos de nosotros nos cuesta trabajo entender y son las oraciones no contestadas, donde quizás podríamos en los zapatos del pueblo de Dios decir, agradezco a Dios por las oraciones no contestadas. Dios contestó una oración, un deseo. Pero pensemos en esto, si Dios nos diera todo lo que le pedimos, algunos dirán, no, nos iría muy bien, estaríamos, no, yo creo que seríamos desdichados. ¿Por qué? Porque no entraríamos dentro del plan de Dios, o sea, sería como el Padre que todo da. Y lo podemos ver en la historia contemporánea, cuando un padre le da todo a los hijos, cuando es permisivo, cuando no hay límites, cuando suceden situaciones catastróficas como quizás un hijo en la prisión, un hijo fallecido, o no sé, otro tipo de situaciones muy difíciles, dijeron los padres, no le hubiera yo dado esos permisos, no le hubiera yo comprado esto, yo no le hubiera dado. Y quizás a veces nosotros tendríamos que decirle a Dios, gracias por las oraciones donde tú dices que no. Porque a veces un no de Dios es que nos está cuidando de algo. Pero a veces, en muchas ocasiones, nosotros nos queremos salir con la nuestra. En todos los aspectos. Ya sea organizacionales, ya sea de fe, ya sea familiares. Queremos salirnos con la nuestra. Por eso es que en su misericordia, o sea, en la misericordia de Dios, no en la misericordia humana, a veces Dios va a tener que detener nuestros planes. Porque Él tiene una historia para nosotros. En otras palabras, Dios no tiene un plan B. Dios ha trazado un plan A. Y esto habla de un Dios de diseño, un Dios de orden, un Dios de propósito. El cual, ¿sí?, es mucho mejor que lo que nosotros podemos aspirar. ¿Por qué? Porque en la misma Biblia dice, ¿quién conocerá la mente de Cristo? ¿Quién conocerá la mente del Señor? Entonces, esto es lo que le pasó al rey más famoso de Israel, al rey David. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cómo llegamos hasta este momento, tendríamos otra vez que hacer un recorrido hacia atrás. Y vemos al hombre, quizás aquí me faltó agregar la caída, pero vemos que desde Babel la ambición humana es frustrada. O sea, algunos dirán, bueno, ¿por qué Dios no detuvo a Adán y Eva para no pecar? Como sí sucedió en Babel. Sería algo que tendríamos que analizar muy, muy a detalle. De hecho, Dios no los incita a pecar, simplemente pone una regla. Y el hombre decide violentar esa regla. Por eso decimos que un pecado es la violación a una ley conocida de Dios por una persona moralmente responsable. O sea, no pueden decir, ay, no, no estábamos conscientes. Pero el momento más interesante llega en Babel. Y lo estudiamos ya no recuerdo si fue en la sesión 3 o en la sesión 4, donde Dios decide confundir el idioma de los hombres, donde frustra la ambición humana. ¿Cuál fue el propósito de Babel? Hagamos una torre donde podamos alcanzar a Dios, pero que también el esplendor humano pueda sobresalir. O sea, otra vez el modelo del superhombre, ¿no? El hombre que se quiere hacer con poder, el hombre que se quiere hacer con autoridad, el hombre que se quiere hacer con fuerza, por encima de Dios. Después llegamos a la orden de Abraham cuando le dice Dios, deja tu tierra y tu parentela. Y decíamos el domingo, Abraham solamente obedece. Por eso es que Dios interviene en la vida de Abraham, le promete dar un gran nombre a un hombre humilde, dando el inicio de una familia muy especial.
Pero de ahí pasamos ya por Moisés, hablamos un poquito en contexto de Josué, los jueces. Cuando Israel comienza en esta búsqueda incesante de parecerse al mundo. Y eso quizás es uno de los grandes dilemas que hoy se tienen. ¿Por qué la iglesia se tiene que parecer más al mundo y no el mundo a la iglesia? ¿Sí? O sea, la promesa de Dios comienza a viajar a través de las generaciones buscando un líder ahora que de acuerdo al orden humano, al entendimiento del hombre, pueda guiarlos hacia el propósito de Dios. O sea, quizás es cierto, es difícil el creer sin ver. De hecho, Jesús lo dice en una de las bienaventuranzas: bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero ese proceso de cómo se llega a la fe o de cómo se llega a creer sin mirar, pues realmente es un reto, aún en pleno siglo XXI, donde muchos de nosotros hoy día, hermanos, necesitamos tener clara esa perspectiva. Por eso este devenir de cómo llegamos hasta este momento, por qué Israel comienza a pedir un rey, qué es las expectativas que él tiene versus lo que Dios puede ofrecer. Entonces es aquí donde vemos un poco esta radiografía de los dos reyes, el que fracasó y el que era de la promesa. O sea, creo que esa es la parte que a veces el hombre nos cuesta, o a nosotros como seres humanos nos cuesta trabajo entender. El fracaso humano, dado por nuestro propio esfuerzo, dado por nuestra propia deseos aspiracionalistas, van a terminar en fracaso. De hecho, Pablo lo dijo: cuando descubrí la ley, me di cuenta que estaba en pecado, pero también me di cuenta que no podía hacer actos de piedad. O sea, no podía librarme, por eso dice: el miserable de mí. Mas sin en cambio, cuando Cristo muere, cuando nos da de su gracia, cuando nos otorga la salvación, no nos lo da ni por imputación porque lo merezcamos, ni por herencia, sino que nos lo da por gracia. O sea, una promesa de redención. Entonces, cuando vemos la radiografía de estos dos reyes, el que llamaremos el rey equivocado y el rey esperado, pero el rey esperado, tendríamos que mirar de lleno la historia de David y darnos cuenta que no fue considerado ni por su propio padre. O sea, su propio padre desecha a David, pero David era el rey de la promesa. Entonces, cuando vemos a Saúl, el rey que fracasó, era porque, número uno, no estaba dentro del orden que Dios había establecido. O sea, Dios sabía que la línea era por Judá. ¿Y por qué por Judá? Porque venía por José. ¿Para qué? Para que siguiera esa línea. Si usted tiene dudas, vuelvo a decirle, hay que ir a Lucas, que es la versión extendida de la genealogía de Jesús, o bien Mateo. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque recordemos que a Abraham le pasó. A Abraham le sucedió eso cuando su esposa Sarai le dice: mira, yo ya soy mujer grande, yo ya soy mujer de años, yo no puedo darte el hijo que tú esperas, así que toma a mi sierva. Pero ese no era el plan de Dios, o sea, no era la promesa. Entonces, en el caso de Saúl, se vuelve a suceder esta misma situación. O sea, número uno, pertenecía a la tribu de Benjamín. Y no es que una tribu sea mayor que otra y entremos, no, simplemente que hay un diseño, hay un orden que Dios estableció y tendría que mantener esa línea. Obviamente por alguna situación José no puede llegar a ser el que ocupa, sino que es su hijo. Y después dice, tenemos aquí un detalle. Genealógicamente, nunca fue de la familia que Dios prometió desde el principio. ¿Sí? Por eso es que la solución era que se tenía que cumplir cabalmente, literalmente, que Dios va a cumplir la antigua promesa de que el libertador vendría de la tribu de Judá. O sea, hay cosas, hermanos, dentro de la salvación que nosotros no podemos modificar. O sea, no es lo mismo cómo llegamos a la fe a cómo Dios nos da de su salvación. ¿Por qué? Porque en tiempos ya más tardíos, a la era apostólica, hubo un hombre llamado Pelagio,
que en su formulación teológica él decía, el hombre puede buscar a Dios cuando él quiera. Y hubo toda una revuelta anti el pelagianismo, porque decimos que la salvación es una iniciativa de Dios. O sea, tiene que estar dentro de la promesa que Dios ha hecho. Entonces, en el caso de Saúl es que Saúl no estaba dentro de lo que Dios había prometido desde el principio. Y esa promesa se va manteniendo. Por eso, hace tiempo escuchaba a un predicador decir es que Dios es un Dios de pactos. Bueno, podemos verlo en plural, pero realmente es solo uno. Haré de ti una nación grande y numerosa. Aunque se va ratificando en diferentes personajes, pero sigue siendo el mismo pacto, el pacto de redención. ¿Cuál es el desenlace? Bueno, Saúl tiene una dinastía muy breve. De hecho, bíblicamente solamente podríamos ubicar a Saúl, a Jonatán y a Mefiboset. Aunque hay más descendientes, pero hablamos que ese es como que su linaje corto. Si vemos el de David, pues es un linaje mucho más largo, aunque también pues va a tener sus bemoles. O sea, tiene un buen inicio y vemos la constante que hemos hablado. Cada vez que el hombre interviene, termina lastimosamente afectando el plan de Dios. Entonces, ¿qué era lo que distinguía a David? Pues una mentalidad totalmente enfocada en Dios. Si vamos nosotros al momento histórico donde David está frente a Saúl y le dice a sus hermanos, oigan, ¿cómo es posible que ese grandolón llamado Goliat venga y le quiera hacer frente al ejército del Dios soberano? O sea, David entendía muy bien la magnitud de lo que es un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede. Pero el ejército estaba atemorizado porque ni atacaban ni dejaban que los atacaran. Entonces Saúl le dice a David, si tú lo vas a enfrentar, ponte mi armadura. Y es irrisorio porque hay muchas imágenes donde pues David era apenas un adolescente. Pero la mentalidad de David es que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Es interesante esto. Mientras Saúl lo podemos ver que termina consultando hechiceros, termina haciendo un montón de cosas que son abominación para Dios, David tiene claro quién es Dios. David tiene claro de qué lado está el equipo de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esta situación, tendremos nosotros que entender que David tiene una preocupación genuina por la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando David mira a su alrededor, se dio cuenta que la presencia de Dios que habitaba en una tienda, pues no era comparable con las casas artesonadas, con todo lo que había a su alrededor. O sea, miren, veamos esto, cómo es interesante, ¿no? Mientras la generación anterior a David, a Saúl, más hacia atrás, miraba lo bueno de las otras religiones o de los otros pueblos, por llamarlo así, que también algunas tenían su propio cuerpo de religiones, solo se trajeron la idea del rey. Mientras que David, un hombre que tenía la mente puesta en Dios, mira alrededor y dice, ¿cómo es posible que vivamos en casas mejores, que vivamos en un castillo, que vivamos, no sé, en estructuras humanas mucho mejores y sigamos teniendo el arca del pacto en una tienda, o sea, en una tienda portátil de que hay que cargar, que hay que poner? Entonces David dice, porque yo vivo en un palacio, mientras Dios vive en una carpa. Cuando vemos a alguien dentro del plan de Dios, quizás vamos a darnos cuenta aquí, y esto es interesante, vemos la mentalidad religiosa versus la mentalidad espiritual.
algo que Jesús habló mucho acerca de esto. ¿Por qué lo digo así? Porque David, a diferencia del pueblo, en lugar de decir, bueno, queremos un rey y danos un rey y porque nos queremos parecer a ellos, pues vamos a parecernos bien, no solamente un rey, pero ¿por qué la presencia de Dios tiene que seguir ahí? ¿No? La mente religiosa, ¿no? Le podría haber dicho, no, es que ahí fue donde Dios la puso. Si Él nos hubiera dicho desde un principio, le hubiéramos hecho un templo, le hubiéramos levantado una edificación. Esa es quizás la respuesta a la gracia. Que si nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, el cristiano no ora, no diezma, no asiste a la iglesia para ver si va al cielo, para ver si lo gana, sino porque es ciudadano del cielo, porque es hijo de la familia de Dios, porque es parte de... Hay una respuesta. Y lo podemos ver específicamente en David, porque él quiere construir un templo para que haya un lugar permanente donde la presencia de Dios esté ahí, aunque él mismo declara. Ni aun las 4 paredes de este lugar van a contener la presencia de Dios. Pero al final de cuentas lo que está buscando es precisamente mostrar su corazón. Un corazón que, bueno, como del de cualquier persona, como decíamos, así como vimos a José, vimos a Moisés, vemos ahora a este personaje, David. ¿Sí? O sea, ¿qué era lo que imaginaba David? David imaginaba un lugar físico en Jerusalén donde el pueblo pudiera venir a adorar. O sea, una edificación monumental. Pero el plan de Dios era más grande. El plan de Dios era mucho más abayazador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras David pensaba en lo temporal de una edificación, Dios pensaba en lo trascendente. Dios pensaba en seguir cumpliendo su promesa. O sea, por eso es que digo, a veces como cristianos perdemos nosotros de vista las promesas del Señor. O sea, pensamos que son momentáneas, pensamos que son para una temporada. No, Dios cuando está pensando algo está pensando en la eternidad. ¿Qué era lo que Dios planeaba? O sea, era un proyecto que comenzó desde Adán y Eva, desde esa promesa donde dice que un descendiente de Adán aplastaría por la cabeza de la serpiente. O sea, la primera promesa de redención, para después pasar con Abraham y decir, de ti voy a hacer una nación grande, y después venir por cada uno de los personajes que hemos visto. Entonces vemos que Dios lo que está haciendo es que sigue pensando en todas las naciones de la tierra. ¿Para qué? Para que se acerquen a Él. Partiendo, sí, de una línea. O sea, en otras palabras, Dios no necesitaba el templo de David. Por eso es que algunos dirán, bueno, ¿por qué Dios nunca lo pidió? ¿Por qué Dios no lo estableció? Porque ese no era el propósito de Dios. Mientras el propósito humano siempre es dar gloria a la idea humana, a lo sobresaliente, a lo trascendente, a lo monumental, la mente de Dios trasciende a nuestro tiempo y espacio. Por eso cuando David es seleccionado de entre los hijos de Isaí, fue el que fue menospreciado por su padre, aunque dice que David era un joven de bello rostro, pero para su padre no era el más preparado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios ahora? O sea, ve con buenos ojos la idea de David. Sí, sí lo ve con buenos ojos, pero no lo ve en el centro. O sea, veamos dónde pone Dios eso. O sea, para David, una iniciativa de adorar a Dios se va a volver el centro, como lo decíamos la semana pasada en el sermón, en lo que le va a traer muchos dolores de cabeza al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque era lo que lloraban, era lo que anhelaban, era donde anhelaban regresar, después de donde fueron llevados, ya sea Babilonia, ya sea Siria.
O sea, los exilios hablan acerca de la pérdida de identidad. De hecho, lo vemos más adelante en el Nuevo Testamento, año 72, cuando inicia la persecución de los cristianos. Cuando ser cristiano era ser peligroso, pues un emperador manda otra vez a destruir ese templo. Lo que llevó a Jesús a la tumba, lo que llevó a Jesús a la sentencia de muerte, que dicen algunos especialistas, que fue realmente el que Jesús arremetió contra el templo para decir yo lo puedo destruir y lo puedo levantar. Entonces nuevamente se vuelve el problema. Mientras el plan de Dios es más grande que una construcción, mientras el plan de Dios es mayor que lo que nosotros podemos visualizar, este es el contraste entre lo que Dios planea y lo que el hombre imagina. ¿Por qué? Segundo de Samuel capítulo 7 versos 12 al 13 dice: cuando tus días se cumplan, levantaré a tu descendiente después de ti y estableceré su reino. Edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. O sea, la promesa de David, ¿sí? La promesa que David va a recibir, nuevamente, no habla que él lo hará. Y lo sobresaliente de este pasaje es cuando dice, yo estableceré su reino. O sea, vemos siempre la iniciativa de Dios por delante de nuestras propias pretensiones. Por eso es que mirar a Dios por encima de nuestras expectativas, por encima de... Muchos dirán, no, es que también yo quiero participar. Dios no necesita de la iniciativa humana, no necesita de nuestras manos, necesita de nuestros pies, de nuestra boca, pero no nuestra iniciativa. ¿Sí? O sea, mientras que la idea de David era un edificio, una construcción grande, por eso dice David, yo te construiré una casa de cedro. La idea de Dios es crear una dinastía. Por eso es que Dios dice, al que le voy a construir la casa va a ser a ti. Pero cuando habla de casa no está diciendo de 4 paredes y de ladrillo, sino un linaje real que nunca va a tener fin. Y algunos dirán, bueno, es que es un orden sucesorio. No. Es que la punta de flecha de esta dinastía va a ser eterno, y es el caso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la respuesta de Dios no es solamente una obra maestra literaria, un juego de palabras, de tú me das casa de cedro, yo te doy una dinastía. No. Usó la misma palabra que usó David, pero Dios le da otra perspectiva. Dios le da otro tinte, Dios le da otro enfoque. Por eso es que a veces, hermanos, cuando hablamos de temas de la salvación, no es que lo estemos ajustando, lo estamos tratando de encuadrarlo a un orden religioso. Sino que los planes de Dios van más allá. Yo he citado varias veces esta frase, que si la analizan y le dan vueltas, como en mi caso yo se la he dado muchas veces, decía este pensador cristiano, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque si Dios te cuenta los planes de tu vida, hacia ti mismo te vas a sorprender. O sea, comparar lo eterno, comparar lo todopoderoso que es Dios, frente a una mentalidad finita, creada, reducida, minimizada. Esa es la diferencia entre una y la otra. Mientras en una quiere construir una casa con lo mejor humanamente, Dios está diseñando un linaje, algo de mayor peso. Al final sabemos la historia, ¿no? David no logra tener la anuencia del sacerdote Natán a causa de su pecado.
Pero eso nos deja ver que Dios no detiene sus planes a causa de nuestros errores y fracasos. O sea, David pudo haber dicho, Señor, pero yo inicié, era mía la idea, era, ¿por qué lo tengo que pasar a mi hijo? Bueno, porque eres un hombre que ha derramado mucha sangre, es un hombre que tiene las manos sucias, es un hombre que como Moisés hiciste todo bien, pero en algo fallaste. Más sin en cambio, el plan de Dios no se detiene. Por eso dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 60. Todos los pueblos sabrán que Él es el Señor, que el Señor es Dios. ¿Por qué? Porque al final es Salomón, el hijo de David, donde se empieza a cumplir. O sea, muchos se centran en la construcción del templo. No, estamos hablando, y me regreso a este punto donde estamos hablando de la creación de la dinastía. O sea, mientras en el orden sucesorio, David tiene que ver a su hijo, al siguiente, ¿sí? Que él es el que toma el trono. Dios ya está mostrándole que el siguiente, a diferencia de Saúl, que no fue Jonatán, el sucesor al trono, es comenzar a cumplir el plan divino. Donde construir ese templo majestuoso que aún se habla en Apocalipsis que para la segunda venida será edificado ese templo otra vez, para que ahí se siente Cristo. Y ahora sí se cumple esa promesa de Reyes en Apocalipsis, ¿sí? Donde dice que todo ojo le verá, ¿sí? Pues pareciera ser que el momento más esplendoroso de David, del pueblo de Dios, de la tierra de los patriarcas, se estaba volviendo el momento esperado, la edad de oro tan deseada. Pero aquí hay una advertencia, ¿sí? A veces cuando hablamos de la vida cristiana comparada al devenir del Antiguo Testamento, tendríamos que observar estas pequeñas acotaciones que hace Dios. O sea, la advertencia de un padre a un hijo. Mientras el pueblo veía un rey, Dios veía a un hombre que tenía que hacer el rol de hijo, pero él no era el hijo. Por eso dice el segundo libro de Samuel 7:14, yo seré padre para él y él será mi hijo para mí. Cuando comete iniquidad lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿Sí? O sea, esto que estamos hablando es que es Dios hablando de intimidad como una condición para perpetuar esto hasta su descendencia tardía. Mientras Abraham preocupado estaba por tener hijos, que después tiene muchos, ¿no? Como dice el canto, muchos hijos tiene nuestro padre Abraham. Ahora Dios es el que toma el rol de padre. Aunque no lo podemos llamar nosotros padre porque estamos en ese alejamiento a causa del pecado. Dios está mostrando, revelando su amor a través de esta monarquía. Que si nosotros lo visualizamos aquí, otra vez aparece este elemento, ¿no? La caída y la fractura. O sea, cuando el hombre, y quizás usted va a decir, pastor, pero es muy repetitivo, vuelvo a decirlo, es parte de entender esto. Cuando el hombre irrumpe en los planes de Dios, terminamos echando a perder el plan de Dios. ¿Sí? O sea, mientras Salomón, a diferencia de David su padre, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, como lo dice Pablo, Salomón, la sabiduría y el éxito lo terminó arruinando. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde Salomón se llena de orgullo y se aleja de Dios. Y entonces esta promesa de yo seré para él
su padre, él será para mí un hijo, pero cuando cometa errores, cuando cometa pecado y iniquidad, lo voy a corregir con vara de hombres. O sea, no lo voy a castigar como si yo fuera Dios de mandarle un rayo y ¡fum! Se acabó. No. Con su misma estirpe vendrá la enseñanza, vendrá la disciplina. O sea, vemos a un Salomón que pues tiene un gusto excéntrico por mujeres, cuando la Biblia no habla de eso hacia el hombre. Tiene un gusto excesivo hacia la riqueza. Y el Salomón que conocemos de los proverbios también le pasó lo mismo que a su padre, empezó a tener problemas. Cuando fueron precisamente esas mujeres con las que él él empieza a sostener pues este modelo tipo harem, quienes lo terminan alejando de Dios. Y entonces otra vez aparece el rol de los hijos, así como en el caso de José los hermanos pelean contra el hijo preferido. Ahora son los hijos de los nietos de David, Roboam y Jeroboam, quienes vuelven a aparecer a dividir el reino de Dios. Son estos dos personajes, Roboam y Jeroboam, quienes dividen el reino. Como no se podían poner de acuerdo quién de los dos iba a gobernar Israel, que dijeron, pues hagamos de los dos hagamos de un solo reino dos. El norte y el sur. Donde en el sur, Judá, ¿sí? Y aquí es donde viene precisamente este juego de palabras que hemos tenido. Voy a hacer un pequeño paréntesis para que esto les pueda ayudar a ustedes. ¿A partir de qué momento se empiezan a llamar judíos los israelitas? Bueno, a partir de esta división. ¿Por qué? Porque Judá, junto con Benjamín, forman el reino del sur. ¿Sí? Y en Jerusalén, o sea, hacia el norte del reino, ¿sí? Ahí están las otras 10 tribus que se rebelaron y que formaron un reino independiente. O sea, la nación perfecta que había logrado establecer o consolidar David fue su propia simiente, que no estaba dentro de la línea de lo que Dios había establecido. Otra vez, vuelven a causar el mismo problema que tuvo Abraham, dos hijos en disputa. El de la promesa y el del deseo. Ahora tenemos otra vez otra fractura. Y entonces, cerrando el paréntesis, a partir de este momento dejamos de hablar de israelitas y de hebreos, sino por eso es que también, usted lo recordará cuando estudiábamos el Antiguo Testamento, porque tenemos primera y segunda en algunas cartas, porque unas están escritas al reino del norte y unas están escritas al reino del sur, porque tenemos el caso de Crónicas y después lo podemos ver con los profetas, porque sucede lo mismo. O sea, el reino se ve dividido ya no porque David no fue autorizado para construir el templo, sino porque su padre Salomón el éxito lo cegó, y en lugar de mantener la dinastía que Dios estaba estableciendo, y aún a pesar de todo ese caos, Dios va a tener que estar trabajando con su pueblo, ahora con dos pueblos, porque si al principio trabajar con 12 hermanos fue difícil, es haberlo unificado y otra vez hay una separación, nos lleva precisamente aquí. ¿Cuál entonces es la raíz del problema que hemos estado viendo? Y cuando hablamos de pecado, o sea, no es solamente hablar de, pues es el pecado humano. No. ¿Por qué? Porque a veces en nuestra propia historia, nosotros decimos, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puedo adorar a Dios? Es que nos falta dinero. ¿Por qué no puedo adorar a Dios? Es que nos falta tiempo. Es que no puedo adorar a Dios porque me falta preparación. No puedo adorar a Dios porque me falta, no. O sea, el verdadero problema no era la carencia.
de algún bien, de algún servicio, de alguna situación. El problema es pecado. ¿Por qué? Porque los reyes humanos, con todas sus virtudes, estaban rotos por dentro. O sea, David era un rey roto, Salomón era un rey roto, y podemos ir cada uno de los reyes buenos, los malos y no tan malos. ¿Sí? O sea, mientras este problema que Pablo detecta más adelante es que mientras no se resuelve el problema del pecado, siempre el hombre va a terminar arruinando los planes de Dios. ¿Por qué? Porque ninguna de las promesas hechas a la humanidad pueden florecer. O sea, el pecado en nuestro corazón, el pecado de origen, el pecado, esa propensión que tenemos para hacer lo malo, mientras no es erradicada de nuestra vida, pues no es posible. Por eso es que hablábamos con Moisés, se llenaron de sacrificios. O sea, lo que nada más debió haber sido una vez cada cierto tiempo se volvía algo anual. Al grado que ya era como que un rito anual y esperaban, ¿no? Todo el pueblo expectante a ver si salía el sacerdote porque se dejaba de escuchar lo que ponían en su pie. Ahora se traslada al corazón porque no es posible ver qué sucede ahí, pero sí es visible en la conducta, en el comportamiento, en las palabras, en el ir y venir de las personas. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Que David le haya dicho al Señor, dame sabiduría? ¿O que que Salomón pidió sabiduría y terminó haciéndose famoso? El problema fue el de David, que estaba dentro de la línea de Dios, pero terminó seducido por sus deseos. ¿O fue la maldad de los hijos de Salomón? Bueno, aquí en los tres casos estamos hablando de pecado. O sea, mientras David perfilaba para la dinastía perfecta, otra vez aparece algo. Y ahora sí Dios lo presenta desde esta perspectiva diciendo, se llama pecado. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Se rompe la promesa? No. ¿Se rompe el pacto? No. Dios tiene que poner en pausa esa situación. ¿Por qué? Porque a medida de que pasaban los años oscuros, hablo de los reyes buenos, los reyes malos, las deportaciones a Babilonia, las deportaciones a Siria, ¿sí? Las promesas hechas a Adán, a Abraham y a David tenían que esperar otro momento. ¿Por qué? Porque en la historia, después de Roboam y Jeroboam, vemos un vacío donde vemos a profetas teniendo que ser la voz de Dios, mayores y menores en las 12 provincias, profecías mesiánicas, profecías acerca del final. Tendríamos nosotros que ver que entonces, como dice el escritor a los hebreos, necesitábamos al sacerdote perfecto con la ofrenda perfecta para tener al rey perfecto. Y entonces aquí sí es válido ese término que muchos cristianos ocupan. Bueno, perfecto solo Dios. Efectivamente. Para que el plan de Dios funcione, necesita que solo Dios gobierne el plan. Pero a veces nosotros nos queremos llevar una porción, como fue en el caso de David, como fue con Moisés, como fue con Salomón, como fue con Roboam y Jeroboam. Esa es la diferencia. ¿Sí? O sea, si nosotros visualizamos a detalle esta situación que estamos hablando, si la vemos desde esta perspectiva, tendríamos que ver tres conceptos claves. Número uno, el reino. ¿Sí? O sea, cuando Adán y Eva son puestos en el huerto, son llamados a establecer un reinado, pero no un reinado humano, sino el reinado de Dios, que la Biblia para ese momento lo llama enseñoramiento. Era posicionarse como señores sin ser los dueños, rindiendo cuentas al Creador, rindiendo cuentas al amo, rindiendo cuentas a todo lo que hacemos. ¿Sí? Pero desafortunadamente prefirieron hacerle caso a la serpiente
y conocemos el resto de la historia. Entonces, el reino pertenece al Rey verdadero. O sea, el reino es de Dios, no es de los hombres. Así nosotros contribuyamos, así nosotros seamos parte de ese reino. El reino de Dios no es algo para los humanos. Vamos a vivir en él, vamos a desarrollar nuestra vida en él, vamos a establecer nuestra vida en él, mas no es nuestro. Por eso es que digo, es importante entender esa imagen del enseñoramiento. Ese era el rol de Adán y Eva hasta que cayeron, hasta que prefirieron hacerle caso a la serpiente. Y ahí es donde aparece la promesa de la simiente. ¿Qué significa esto? Que a pesar de nuestras fallas, Dios escogió a una familia, en este caso la familia de Abraham, que se va a ser la familia de cada uno de los patriarcas hasta llegar a David, para traer la salvación al mundo. Por ello, la garantía inquebrantable es el pacto. Por eso cuando participamos de la Santa Cena, Jesús usa esta expresión, un pacto. Quizás en el concepto oriental es mucho más claro poderlo entender. ¿Por qué? Porque el pacto de Dios es inquebrantable. Donde Él va a cumplir su promesa con nosotros o sin nosotros. Lo había prometido a Abraham. Lo había prometido a David. Pero en todas ellas el hombre había fallado. Entonces, estos tres conceptos son claves para que nosotros podamos visualizar el plan de redentor de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, nosotros tenemos que mirar, llegar otra vez a ese reino. ¿Sí? Lo hemos llamado el reino de los cielos, el reino de Dios. Esa es la meta. Por eso Jesús cuando dijo el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a... ¿Para qué? Para que no perdiéramos de vista, como le pasó a cada uno de esos personajes que hemos visto. Pero lo interesante es esto. O sea, a pesar de nuestras fallas. Y con esto no quiere decir que Dios pasa por alto nuestros pecados, ¿no? El pecado cometido, pecado que tiene que buscar perdón. No es pecado cometido, perdón aplicado, no. Y eso tendría que ver con nuestra vida cristiana. ¿Somos importantes? Sí, delante de los ojos de Dios, pero no somos indispensables. ¿Alguien más puede estar predicando el evangelio? Sí. El problema es cuando nosotros tengamos que presentarnos delante de Dios para preguntar cuánto cooperamos nosotros, cuánto aportamos nosotros. Vamos a decir, pero no que es iniciativa de Dios. Claro que es iniciativa de Dios. Pero al final de cuentas Dios está allá arriba, nosotros estamos aquí abajo. Y por eso es que hablamos de un plan de salvación, de una estrategia de salvación en la cual nosotros somos parte. ¿Por qué? Porque si nosotros decidimos no ir, Dios va a enviar a alguien. El problema es que nosotros estamos perdiendo de esta participación, así como le pasó a Saúl, así como le pasó a Salomón, nos puede pasar a nosotros. Entonces es ahí donde llegamos, hermanos, al final de esta sesión, en la cual podemos nosotros visualizar específicamente cómo es este plan que Dios ha establecido. Que mientras el deseo humano puede ser hasta cierto punto bueno, la bendición de Dios es mucho más grande que lo que nosotros podemos esperar o lo que nosotros podemos aspirar. Pero para ello nosotros necesitaríamos entender claramente cuál es este designio. Por eso es que de esta manera, hermanos, vamos a hacer una pausa este jueves. Vamos a retomarlo la próxima semana. Se está poniendo bastante interesante este tema de poder entender por qué este camino, como lo llama a Jacobo Arminio, el sendero de la salvación o el sendero de la gracia.
por qué es tan inhóspito para algunos transitarlo. O sea, no es así una carretera libre, una autopista donde podemos pagar un peaje y podemos ser merecedores sino más bien es como que cruzar un desierto, cruzar un bosque, cruzar montañas, cruzar ríos, para poder llegar precisamente al galardón. Pero para eso pues necesitamos seguir avanzando. Nos restan 8 sesiones más en las cuales, bueno, pues yo espero que podamos nosotros seguir ahondando en ello. Y bueno, pues vamos a detenernos aquí. Estamos ya casi a punto de cumplir la hora de la transmisión. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerde, el domingo nos vemos para escuela dominical, bueno, para el tiempo de discipulado a las 10:30, a las 12 en punto inicia nuestro servicio. Haga planes, queremos saludarlo, queremos verle en la casa del Señor y que la bendición de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Pase muy buena noche, que el Señor le bendiga.